Muy bien, vamos a continuar. eh, Vamos a introducirnos ahora a un periodo más de la iglesia. Vamos a recordar, dividimos la historia en 6 periodos. El primer periodo, que es la iglesia apostólica, y marcamos las fechas del 30 al 100 después de Cristo. Después vimos el siguiente periodo, que es la iglesia post-apostólica, del año 100 al año 313. Después hablamos de la iglesia del periodo de la iglesia romana, del año 313 al 476. Y el último periodo que vimos fue el periodo medieval, del año 476 al año 1517, que es el periodo que ya hemos concluido. Y vamos a introducirnos a este penúltimo periodo, que es el periodo de la Iglesia Reformada, del año 1517 al año 1648. Y posteriormente estaremos viendo el último periodo, el periodo de la Iglesia Moderna, del año 1648 hasta a la era presente, que en realidad en la historia de la Iglesia moderna estaremos tocando algunos aspectos importantes del del siglo XX y algunos personajes también importantes dentro del desarrollo de la historia de la Iglesia. Vamos a empezar este periodo de la Iglesia Reformada entonces con Martín Lutero. Martín Lutero, quien es el iniciador de un movimiento de gran envergadura, y que precisamente en el año pasado, estamos en el año ahorita 2018, en el 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma protestante. Y en ese marco de los 500 años, hubo varios foros, hubo inclusive libros que tomaron o retomaron el tema de la Reforma protestante, y en ese marco de la celebración se estuvo hablando mucho. Tal vez ustedes escucharon algo o vieron algo acerca de la Reforma protestante. Y vamos a estudiarlo y vamos a ver su impacto y la relación que tiene de manera particular nosotros como bautistas, pero también la relación que tiene con el mundo evangélico, este hecho o este movimiento en la historia de la Iglesia. Bien, pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos tanto o tan acaloradamente como Martín Lutero. Hoy muy pocos dudan de la sinceridad de Martín Lutero, y hay muchos católicos que afirman que la protesta del monje Agustino estaba más que justificada. Hay una apertura en el tiempo presente de parte de la Iglesia Católica, de teólogos, hacia lo que hizo Martín Lutero. El impacto de Lutero se debió en buena medida a circunstancias que estaban fuera de su alcance. El creciente nacionalismo alemán, del que él mismo era hasta cierto punto partícipe, le prestó un apoyo inesperado pero valioso. Es lo que yo decía anteriormente. Esta cuestión de la unión del Estado y la religión permitió que el luteranismo no solamente se arraigara, sino también que creciera. Las circunstancias políticas al inicio de la Reforma fueron uno de los factores que impidieron que Lutero fuera condenado inmediatamente, y cuando se intentó hacerlo era demasiado tarde para callar la protesta. Así que hay varias circunstancias que le favorecen a Martín Lutero. Circunstancias que no tuvo, por ejemplo, Juan Hus, y que finalmente es llevado a la hoguera, pero las circunstancias un siglo después son diferentes, y son circunstancias que le van a permitir a Martín Lutero no solamente mantenerse al inicio del movimiento, sino proseguir durante muchos años con el movimiento, de tal manera que el resultado posterior fue el surgimiento de la iglesia luterana y el impacto de sus enseñanzas en otros grupos más. Lutero nació en el año
1483 nació en Alemania. Según narran algunos historiadores, no tuvo una niñez muy feliz. Durante toda su vida fue presa de periodos de opresión y angustia profunda. Y creo que eso sí lo podemos ver en alguno de sus escritos, inclusive en alguna de la descripción de sus propias experiencias. Por si no lo saben, él es autor de un himno que está dentro del himnario bautista, Castillo Fuerte, y refleja ahí mucho de la personalidad de Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre que lucha mucho consigo mismo, lucha mucho en la esfera espiritual, y él está buscando siempre el apoyo de Dios, está buscando siempre el sentirse confortado, el no sentirse tan agobiado. Una anécdota de él es, por ejemplo, que cuando él decide hacerse monje, y él llega al monasterio, es tanta su obsesión por no pecar en contra de Dios, que cualquier pecado, sea de hecho, sea de pensamiento, inmediatamente iba ante su mentor para confesarse. Ese era el espíritu de Martín Lutero. Un hombre con un temor, un gran temor hacia Dios, y que veía a Dios como un ser inalcanzable, como un ser, como un juez y como un padre, pero como un padre castigador. Y esto tiene que ver también mucho con su propia formación, con su propio crecimiento. Entonces él veía un Dios autoritario, o un Dios que quería que todo se hiciera bien. Y esto lo llevó a actuar de la manera, por ejemplo, que he descrito. En julio de 1505 ingresó al monasterio agustino en Erfurt, en Alemania. ¿Cómo fue esto? Miren, él estaba en medio de una tormenta, pero vaya que era una tormenta fuerte. Él tenía miedo de morir en medio de esa tormenta, así que le hace la promesa a Santa Ana, que si Santa Ana la salvaba, él prometía hacerse monje. Entonces, en medio de esa situación pasa la tormenta y él cumple su promesa. Y al convento, al monasterio que entra, es al monasterio agustino, a los de la orden de San Agustín, y allí entra. Los rigores de su hogar lo llevaron pues al monasterio, y por la razón última que llevó a Lutero a tomar el hábito fue el interés de su propia salvación. A Martín Lutero, ya estando en el monasterio, le intrigaba mucho el tema de la salvación y la condenación. Ya lo mencioné, él veía a Dios como un juez severo, ya que así habían sido su padre y sus propios maestros. Se suponía que las buenas obras y la confesión fueran la respuesta a la necesidad que el joven monje tenía de justificarse ante Dios. Repetidamente castigaba su cuerpo. Ya otra vez, como lo dije, acudía al confesionario constantemente. Era una cuestión obsesiva el ir a confesarse a cada instante. Entonces, ante esta situación, él tiene un consejero espiritual. Así que su consejero espiritual, tratando de ayudar para salir de ese cuadro en el que ve a un Lutero obsesivo, temeroso, preocupado, le recomienda que leyera las obras de los místicos. Y el misticismo lo cautivó por algún tiempo. Pero pronto este camino resultó ser otro callejón sin salida, porque la lectura de los místicos lo llevó a crecer como ellos, y bueno, ¿cómo voy a ser como ellos? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar ese misticismo? En esa encrucijada, entonces su confesor, su consejero espiritual, le dio el siguiente consejo. Le dijo, o lo ordenó a Lutero, que se preparara porque él iba a dictar clases sobre las Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Le sorprendió esto a Lutero, pero finalmente accede y obedece. Y a mediados del año 1513, empezó a dar clases primero sobre los salmos. Lutero interpretaba los salmos de manera cristológica. Esto es un aporte interesante de Martín Lutero. El no solamente ver los salmos, sino también ver toda la Biblia y tomando como punto de referencia a Cristo. Martín Lutero llegó a decir que Cristo estaba en toda la Biblia.
Y lo que él quería enseñar o lo que quería mostrar es que finalmente la enseñanza de la Biblia se circunscribía en la persona y la obra de Cristo, de principio a fin. Después de dar salmos, él también tuvo que estudiar profundamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. Perdón, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ahí, estudiando esa carta a los romanos, vino el gran descubrimiento y uno de los estandartes de la reforma protestante, el tema de la justicia de Dios. La justicia de Dios no se refiere aquí, como piensa la teología tradicional, al hecho de que Dios castiga a los pecadores. Martín Lutero llega a la conclusión de que se refiere más bien a que la justicia del justo no es obra suya, sino que es don de Dios. Es una de las grandes banderas del movimiento de la Reforma Protestante, la doctrina de la justificación por la fe. Eso implica que tanto la fe como la justificación del pecador son obra de Dios. Lutero dijo que sintió que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso le habían sido abiertas. Cuando él estudia Romanos y descubre que uno es declarado justo delante de Dios, no por sus obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, él descansa. Y él empieza a enseñar todo esto, y aunque parece ser que le da un gran sobreénfasis a la justificación por la fe, y después tiene que llegar Calvino para decir, bien, somos justificados por la fe, pero también somos justificados por la fe para vivir en santidad. Puede malinterpretarse en algún momento, bueno, ya soy salvo y soy siempre salvo, así que no importa la manera en cómo yo viva. Y esto me recuerda también lo que el apóstol Pablo le dijo a aquellos que decían, bueno, si va a sobreabundar la gracia porque sobreabunda el pecado, entonces hay que pecar. Y Pablo les enseña que los que están en Cristo, los que son nueva criatura, ya no están en condiciones de seguir pecando, porque precisamente han sido liberados de la esclavitud del pecado. Entonces, es el gran descubrimiento, por decirlo de alguna manera, de Martín Lutero. Su gran descubrimiento no lo llevó de inmediato a protestar contra el modo en que la iglesia entendía la fe cristiana. Esto sucedió en el año 1515. Es decir, 2 años antes de lo que vamos a ver más adelante que hizo Martín Lutero. Así que él descubre esto y no hace nada, no tiene el interés de que inmediatamente lo conozcan, simplemente él sigue meditando y reflexionando sobre lo que ha estudiado. Después entonces, él se da la tarea de escribir a la luz de que empieza a ser más analítico, empieza a observar más su contexto, empieza a observar más el seno de su propia iglesia, es decir, el lugar en el que se encuentra. Y con ojo crítico, a raíz de esta lectura profunda de la Biblia, de manera especial en la carta de Pablo a los romanos, entonces él escribe 95 artículos, que son conocidos como las 95 tesis, o las 95 propuestas de Martín Lutero referente a ciertas prácticas de la Iglesia Católica Romana en su tiempo. Y dentro de esas tesis, lo que más podemos resaltar es un ataque frontal de Martín Lutero hacia las indulgencias. Las indulgencias que no tenían más que un motivo económico para poder terminar de construir en ese tiempo la Basílica de San Pedro, que se encuentra en Italia. Así que necesitaban recursos y el Papa de ese tiempo emite una bula en el que se habla acerca de que aquellas personas que quieran que sus familiares puedan salir del purgatorio para pasar a la gloria, al paraíso, pues tienen que pagar cierta cantidad de dinero y puedan alcanzar la gloria. Y esas son las indulgencias. Así que se empiezan a vender como si se vendiera el pan, y esto le molestó, le indignó mucho a Martín Lutero. Esa es una de sus varias tesis que habla en contra de las indulgencias. Ahora,
Déjenme explicar esto. Él está en Wittenberg, la Universidad de Wittenberg. Esa universidad de Wittenberg tiene una capilla, un lugar donde se reunían los monjes, los sacerdotes, los estudiantes, se reunían ahí. Y él va y pone en la puerta de la capilla de Wittenberg, pone sus 95 tesis. Entonces él clava las 95 tesis porque quiere crear un debate teológico. Él solamente su intención es que a nivel del clero haya un debate teológico sobre estas situaciones. Llega este momento y cuando Lutero produjo otras tesis se creó un revuelo tal que a la larga toda Europa se vuelve envuelta en sus consecuencias. Después de que algunos lo aprueban y todo esto, las tesis llegan a ser de el conocimiento público. Esas tesis son impresas y son distribuidas masivamente. Así que las 95 tesis de Martín Lutero empiezan a diseminarse, empiezan a extenderse en Alemania y gran parte de Europa. La venta de indulgencias que Lutero atacó había sido autorizada por el Papa León X. Ya lo dije, para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro. Estas tesis estaban escritas en latín. Esa es otra cosa importante. El latín era la lengua del clero, pero no era la lengua popular. No tenían el propósito de crear una conmoción religiosa, como ha sido el caso con las anteriores. Estaban escritas en latín y después las otras tesis que había escrito y que están escritas, que las escriben en alemán y llegan a conocerse. Así que hay una efervescencia con las 95 tesis de Martín Lutero. Lutero parece haber pensado que la cuestión que se debatía era principalmente del interés de los teólogos y que por tanto sus nuevas tesis no tendrían más impacto que el que pudiera producir en círculos académicos. Su impacto fue tal que frecuentemente se señala el 31 de octubre del año 1537 como el comienzo de la Reforma Protestante. Y hasta la fecha así se sigue celebrando. Las impresoras produjeron gran cantidad de número de copias de las tesis y las distribuyeron por toda Alemania, tanto en el original latino como en traducción alemana. Y la reacción del Papa fue poner la cuestión bajo la jurisdicción de los agustinos. Recuerden que él pertenecía a esa orden, a cuya próxima reunión Lutero fue convocado y en la cual los agustinos estaban a favor de las doctrinas de Martín Lutero. Esto es algo muy importante. La simpatía, no solamente de sus colegas, sino de la gente, inclusive, vamos a ver más adelante, de Federico el Sabio, un gobernante. Esas simpatías lo cobijaron y esas simpatías de alguna manera lo protegieron para que no sufriera persecución o ataques físicos por parte del clero y principalmente del Papa. Así que como los agustinos apoyaron a Lutero, entonces regresó a Wittenberg fortalecido Martín Lutero por el apoyo de su orden y feliz de haber ganado varios conversos a su causa. Entonces el Papa León X toma otro camino. Comisionó a un tal Cayetano para que se entrevistara con Lutero y lo obligara a retractarse. Si el monje se negaba a ellos, debía ser llevado prisionero a Roma. Un panorama oscuro el que se le venía a Martín Lutero. El gobernante Federico el Sabio obtuvo del emperador Maximiliano un salvoconducto para el fraile, para que pudiera él entrevistarse con Cayetano y poder defenderse. La entrevista con Cayetano no produjo el resultado apetecido y cuando Lutero se enteró de que Cayetano tenía autoridad para arrestarlo, aún con el salvoconducto imperial, recuerden ese salvoconducto que no le ayudó a Juan Hus, entonces abandonó la ciudad a escondidas en medio de la noche y regresó a Wittenberg y apeló a un concilio general. Lutero había contado con la protección de Federico el Sabio. Este no protegía a Lutero porque estuviera convencido de sus doctrinas, sino porque le parecía que la justicia exigía que le debería de juzgar debidamente.
la situación se hacía difícil, pues cada vez más eran los que decían que Lutero era un hereje y por lo tanto la posición de Federico se volvía precaria. Así estaban las cosas cuando muere Maximiliano y dejó vacante el trono alemán y fue necesario elegir a un nuevo emperador. Cuando llegó el momento en que Lutero y Eck se enfrentaron, hubo un enfrentamiento entre Eck y Lutero. Lutero era mejor conocedor de las Escrituras, mientras que Eck era más conocedor del derecho canónico y de la teología medieval. Así que en medio de ese debate, Eck lo va llevando a su terreno a Lutero, y lo único que quiere hacer es mostrar públicamente que Lutero verdaderamente es un hereje. Así que este debate que se da en el concilio de Constanza, y por fin obligó a Lutero a declarar que el concilio, obligó a Lutero a declarar que el concilio de Constanza se equivocó al condenar a Hus. Y comenzó entonces un nuevo periodo de confrontaciones y un pleito verbal. Lutero tenía la simpatía de los humanistas que lo defendían, pero la antipatía del clero, de la gran mayoría del clero. En medio de toda esta situación, de toda esta persecución, de todo este debate, el Papa emite una bula, emite un documento. Ese documento se llama Exsurge Domini. Exsurge Domini es una palabra, es una frase latina que quiere decir levántate, Señor. Y en esa bula, el Papa León X habla de que se tiene que levantar el Señor contra un jabalí que anda provocando destrucción, contra un jabalí que anda haciendo un desorden, y está haciendo alusión a Martín Lutero. León X entonces excomulgó a Martín Lutero. Cuando esa bula llegó a Lutero, ¿saben qué es lo que hace Lutero con esa bula? Este es un desafío, es una declaración de guerra hacia el Papa. Y a estas alturas, la convicción por el estudio de la palabra a la que llegó Lutero lo llevó a actuar así. Quemó la bula, y no solamente quemó la bula, sino otros libros que contenían las doctrinas papistas. Así le decía a él. Así que él quema eso. Qué atrevimiento por parte de Martín Lutero. Y creo que la providencia de Dios se ve aquí porque Él lo guarda y no sufre daño alguno. Después hay una reunión, se conoce como la dieta de Worms. En la dieta de Worms llegó Lutero, quien fue llevado por el emperador, y en esta dieta se iba a discutir lo que Lutero estaba enseñando acerca de sus 95 tesis. Y estando en la dieta de Worms, lo obligan a que se retracte. Él va explicando cada una de sus tesis y él dice, yo no encuentro razón para retractarme. Lo obligan a retractarse, y él dice, estas son las palabras de Martín Lutero: no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Al quemar la bula papal, Lutero había roto con Roma. Ahora en la dieta de Worms, no solamente ya había roto también con Roma, sino también había roto con el imperio. Así que se echó de enemigo tanto al Papa como al emperador, porque hay que recordar que estas dietas eran convocadas por los emperadores. Martín Lutero, sin duda alguna que llegó a esa convicción por el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Necesitamos nosotros tener convicciones firmes y claras en medio de una sociedad inclusivista, pluralista y relativista. Hay que mantenernos firmes y tener convicciones, porque nosotros no creemos en un pluralismo religioso, es decir, no creemos que al final todas las religiones van a salvar. Nosotros no creemos en el inclusivismo. En este sentido somos exclusivistas. Solo la salvación viene a través de Cristo Jesús. Y nosotros no creemos en el relativismo.
en decir que hay verdades o que no hay verdades absolutas, que es una paradoja, porque tratan de contrarrestar algo que están diciendo con una afirmación que finalmente viene a ser lo que están tratando de negar. Pero en fin, la cuestión de no hay verdades absolutas y que toda verdad es relativa. Nosotros en este mundo relativista sostenemos y tenemos la convicción de que hay una sola verdad y esa verdad es Jesucristo. Así que tenemos que tener convicciones firmes y ante preguntas, no sé, esto es una cuestión personal, pero ante preguntas claras no debemos de ser ambiguos, como por ejemplo en nuestra sociedad moderna se habla sobre la equidad de género y que el hombre y la mujer merecen el mismo trato, los mismos derechos. Y a la luz de la palabra debemos de decir abiertamente que en cuanto a la salvación ya no hay hombres, sino hay mujeres, sino que todos son uno, son lo mismo. Pero hay movimientos como el movimiento feminista que trata de poner a la mujer por encima del hombre y que rompe con una enseñanza en la Biblia en donde por causa del pecado, y nosotros lo entendemos muy bien, que por causa del pecado la mujer tratará de enseñorearse sobre el hombre, pero finalmente el hombre tendrá señorío sobre la mujer. Es una consecuencia del pecado. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero aún en la misma enseñanza bíblica habla de una estructura del hombre como cabeza de hogar. Entonces, hay situaciones que tenemos que decirlas conforme lo dice la Escritura. La cuestión de la homosexualidad, del matrimonio aprobado legalmente por determinados gobiernos, que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. El hecho de que sea legal y el hecho de que sea aceptado por una sociedad no quiere decir que es algo correcto. Porque a la luz de la palabra nosotros tenemos la convicción de que eso la Biblia le llama pecado. Y no podemos quedar bien con todos. Me viene a la mente cuando le dicen a Pedro que ya no hable acerca de Cristo Jesús, que si no los van a seguir castigando. Y Pedro responde muy correctamente. Él tiene que decidir entre si va a servirle a los hombres, a servir a Dios, hacerle caso a los hombres, hacerle caso a Dios, y él opta por servirle a Dios y cumplir la voluntad de Dios. La convicción, muchas veces nuestras convicciones nos van a llevar al rechazo, a la crítica, a la burla, pero como dijera el apóstol Pablo, nosotros sabemos en quién hemos creído.